Steve Jobs tuvo relaciones románticas con Joan Baez y Diane Keaton. Cuando tenía 23 años, Steve Jobs tuvo una hija ilegítima llamada Lisa, cuya paternidad negó durante años. Comenzó a trabajar en el mundo de la tecnología con 13 añitos, haciendo unas prácticas de verano en HP. Fue adoptado al poco de nacer, su padre biológico era sirio y su madre estadounidense. Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en 1976, en el garaje de la casa de los padres adoptivos de Steve Jobs. Los dos se conocieron años antes en el colegio, cuando Wozniak tenía 18 años y Jobs solo 13. Desde que volvió a Apple en 1997, Steve Jobs siempre tuvo un salario de $1. Steve Jobs fue uno de los primeros inversores en Google y era mentor de sus fundadores, Sergey Brin y Larry Page. Cuando Google salió a bolsa en 2004, las acciones de Steve Jobs valían más de $400 millones. Steve Jobs nunca sacó buenas notas, no le gustaba el colegio, nunca terminó la universidad. No llegó a terminar el primer año y decidió ir solo a las clases que más le gustaban, como caligrafía. Era un gran fanático de los Beatles y a menudo citaba su música como inspiración. También era un gran admirador del diseñador industrial Dieter Rams, cuyo enfoque minimalista y funcional influyó en el diseño de muchos de los productos de Apple. Fue tal su obsesión con los detalles que se dice que revisó incluso el diseño de los enchufes de las oficinas de Apple. Steve Jobs era vegetariano y a menudo hacía dietas de frutas, zumos y alimentos crudos. Era también un ávido fotógrafo y se dice que llevaba una cámara con él a todas partes. Coleccionaba coches antiguos, entre muchos otros tenía un Mercedes-Benz SL55 AMG, un BMW Z8, un Porsche 928 y un Nash Metropolitan Convertible. También era un hombre muy espiritual. Cuando era joven viajó por la India durante 7 meses, experimentando con drogas psicodélicas y adoptando las prácticas del budismo zen. Steve Jobs era un ávido lector y tenía una biblioteca de más de 5.000 libros. Steve Jobs aparece como inventor o coinventor de más de 150 patentes en Estados Unidos. Era conocido por su estilo de vestir distintivo, que consistía en una camiseta negra de cuello alto, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas. Steve Wozniak dijo que Steve Jobs nunca aprendió a programar. En 1985 Steve Jobs fue despedido de Apple y ese mismo año fundó 2 empresas. La primera, Pixar, la famosa empresa de animación. La fundó tras comprar por $5 millones un equipo de animación que tenía Lucasfilm. 20 años después, Disney compró Pixar por $7.400 millones. Y la segunda, Next Computer, que fue una de las primeras empresas que creó ordenadores con interfaz gráfica. Apple compró Next en 1997 y así fue cuando Steve Jobs volvió a Apple. Steve Jobs nunca puso matrícula en su coche para que no lo pudieran identificar. La ley en California permitía no usar matrícula en los 6 primeros meses después de la compra del coche, así que Steve Jobs compraba un Mercedes plateado nuevo cada 6 meses. En 2003, cuando tenía 48 años, fue diagnosticado con cáncer de páncreas. En lugar de seguir las recomendaciones de su médico y operarse inmediatamente, Jobs siguió un método de la medicina alternativa que incluía una dieta vegana, acupuntura y remedios a base de hierbas. 9 meses después, Jobs cedió y se sometió a la cirugía. Muchos consideran que el retraso en la operación fue un factor importante en su declive. Falleció 8 años después, en 2011, a los 56 años. A pesar de su éxito en la industria de la tecnología, Jobs se identificó como un artista y creía que la tecnología y el arte estaban estrechamente relacionados. En 2005, Steve Jobs pronunció un discurso en la Universidad de Stanford, en el que habló de su vida y su carrera, y se convirtió en uno de los discursos más famosos de la historia. Espero que os hayan gustado estos datos curiosos sobre Steve Jobs. Aquí os dejo otros vídeos para que aprendáis de más temas. Un saludo y hasta pronto.